Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en el Campeonato de Europa de Ciclocross 2022. Carrera que se disputaba en Namur, en Bélgica, y donde tuvimos ya ayer la carrera femenina, aparte de las carreras de las categorías sub-23, pero hoy tenía una peculiaridad y es que había llovido y estaba lloviendo, incluso había previsión de lluvia para la hora de la carrera y por tanto habría muchísimo más barro, recordando brevemente lo que pasó el año pasado, donde Lars van der Haar por segundo año consecutivo pudo ganar esta carrera, lo que le ha permitido durante estos 2 años llevar ese maillot distintivo de campeón de Europa. Como hemos dicho, todo preparado para la carrera de hoy, grandes favoritos en esa primera línea. Destacábamos a Iserbyt, que ha estado ganando la gran mayoría de pruebas internacionales de este principio de temporada, y también destacábamos a hombres como Van Zorenhout, Swick o Van der Haar, que también venía la semana pasada de ganar, como Hermans, que también podría hacerlo bastante bien. Todo preparado para dar comienzo a este campeonato de Europa masculino, el Europeo 2022 de ciclocross. Se ponía el semáforo en verde y salida en el mismo circuito exactamente que en el día de ayer, que comenzaba con una subida bastante dura, y en esta primera vuelta, que por decirlo así, hacían 3/4 del circuito, no era una vuelta completa, veíamos que Iserbyt y Van der Haar ya se disputaban esa primera plaza en esos primeros momentos, y esta primera vuelta que nos servía para conocer bien el circuito, la zona del cambio de dirección, que nos servía también para ver esas referencias en tiempo y nos ha servido durante toda la carrera, y en la parte media del circuito, que estaba la zona más técnica, la zona de las laderas, donde también tenían que afrontar una bajada y llegar a la parte más baja del circuito y luego volver a subir, y en esa bajada que veíamos que había muchas más dificultades que en el día de ayer para afrontarla, pero lo dicho, después empezaba a subir y era Lars van der Haar el que decidía arrancar a Iserbyt, y parecía que los dos se iban hacia adelante cogiendo una pequeña ventaja, y nuevamente en la ladera, en la otra zona, veíamos que Iserbyt cometía un error, tenía que poner pie a tierra y volvía a cometer otro error porque se le salía la cadena y finalmente tenía que hacer a pie toda esta zona perdiendo muchísimas posiciones, así que Van der Haar se mantenía en esa primera posición en la primera vuelta y con bastante ventaja para ser la primera vuelta al circuito. Van Zorenhout en segundo lugar y Kuhn en tercer lugar, Iserbyt séptimo, justo detrás Felipe Orr, que se mantenía en octavo lugar, y la parte final del circuito, que veíamos que había 2 zonas que tenían que hacer nuevamente a pie, y llegaba a línea de meta, primera vuelta para Van der Haar, que como hemos dicho eran como 3/4 de la vuelta, segundo Van Zorenhout, y ahí veíamos esas diferencias. Iserbyt en séptimo lugar, también habiendo perdido algo de tiempo con sus compañeros de selección, y en el principio de esta vuelta hacían el tramo de escaleras y después de un tramo de asfalto volvían a conectar con el principio, esa subida que hemos visto en la primera vuelta, y en este cambio de dirección observábamos que Hermans estaba en tercer lugar y Swick ya estaba en cuarto lugar, también Van Zorenhout, que se estaba acercando poco a poco a Van der Haar. Llegábamos a la zona técnica donde estaban las laderas y la bajada más pronunciada del circuito, y error de Van der Haar, que se iba al suelo y se ponía rápidamente de pie, también muchas dificultades para Van Zorenhout, pero que no se bajaba de la bicicleta y conseguía ponerse en primer lugar. Afrontaban esta subida, pero cada vez sacando más tiempo al grupo que venía por detrás, con Hermans, con Swick, y también veíamos por detrás a Kuhn, que ya se estaba también descolgando. Veíamos en la zona de las laderas que cogía una pequeña ventaja, en este caso Van Zorenhout, pero que después en la zona de la subida a pie se volvían a juntar los dos con esa ventaja de aproximadamente unos 15 segundos e iban a acabar esta segunda vuelta, pasaban por línea de meta y veíamos esa diferencia tanto con Hermans como con Swick, que ya superaba ampliamente los 15 segundos. Siguen esta vuelta estos dos por delante, que parecía que estaban siendo los más fuertes, sacando cada vez más ventaja, y del que no teníamos noticias era de Iserbyt, que parecía que iba perdiendo cada vez más posiciones. La ventaja se mantenía aproximadamente los mismos segundos, los distintos cambios de bicicleta, hoy mucho barro, así que muchos cambios, aunque en este caso Van der Haar había cambiado por un pinchazo y Van Zorenhout le sacaba un poquito de ventaja también Swick, que se colocaba tercero y había dejado a Hermans, pero error nuevamente de Van Zorenhout, que se caía en el mismo sitio que Van der Haar, pero es que poco después volvía a irse al suelo. En esta bajada veíamos después que Swick también se caía y se daba un duro golpe, y después Hermans, esta bajada que ya estaba impracticable, haciéndola encima de la bicicleta, casi todos ya haciéndola a pie, la zona de la subida, y Van der Haar quería aprovechar este momento, que también había tenido un problema en el cambio Van Zorenhout y le dejaba y lo soltaba a unos segundos. Swick se mantenía en tercer lugar habiendo soltado a Hermans, y ahí veíamos esas diferencias,
poca ventaja, en este caso entre Van der Haar y Van Zonneveld, rondando los 20. Con Zwick veíamos que Van der Haar quería aprovechar este momento en la zona del cambio de dirección. Fijaos en esta ventaja que había en este momento, que nos iba a servir para la siguiente vuelta, ese cambio de bicicleta de Van Zonneveld, que había tenido un problema con el cambio, aunque parecía que no había sido del todo grave. Ya esta bajada la decidían hacer a pie debido a los problemas que habían tenido antes, para perder el menor tiempo posible. El que lo seguía intentando era Zwick, pero que lo veíamos con más problemas y finalmente se tenía que bajar. Y la carrera se estaba decidiendo en este momento entre dos, que eran Van der Haar y Van Zonneveld, porque fijaos, cuando pasaban por meta 9 segundos entre ambos, pero es que ya les sacaban 58 de 19 que había en la vuelta anterior a Zwick, y parecía que la lucha iba a estar entre ellos. Además, Van Zonneveld estaba recortando poco a poco esa diferencia que tenía con Van der Haar, y de esos 9 segundos, ahí vemos en esta referencia del cambio de dirección, ya estaba aproximadamente unos 5-4 segundos, y después de un cambio de bicicleta, Van Zonneveld se ponía nuevamente en primer lugar. Aquí veíamos al resto del grupo por detrás, de los cuales no estábamos teniendo muchas imágenes, pero veíamos que Felipe Orts había superado a Hermans, que seguía perdiendo posiciones y saliéndose del top 10. Seguían estos dos por delante, parecía que el campeonato europeo estaría entre ellos y Van Zonneveld, después de la zona de la bajada y esta subida, veíamos que cogía algo de diferencia, cada vez con más dificultades Van der Haar en la zona de las laderas, saliéndose de la trazada buena, pero se volvían a juntar en la zona a pie. Pero nuevo error de Van der Haar en esta bajada, que se iba contra las vallas, error del neerlandés que le daba vida a Van Zonneveld, que intentaba aprovechar esta situación, y volvían a pasar por línea de meta. Ahí veíamos ese 4 vueltas quedaban para el final, la diferencia era de unos 14 segundos, y con Zwick ya estaba superando el minuto ampliamente. Y por detrás veíamos también que había otras luchas aparte de estos dos por delante, que eran la lucha por el cuarto, quinto puesto entre Koen, Boros, Nieuwenhuis. Estaba también Felipe Orts un poco más por detrás, aunque ya no vimos nada hasta prácticamente el final, dándolo todo en este caso Van Zonneveld, y sin arriesgar en esta zona de la bajada para intentar aumentar esa diferencia. Pero Van der Haar, ya con cambio de bici, se estaba defendiendo muy bien. La ventaja aproximadamente en esta subida se seguía manteniendo entre los 15 segundos, y ya notábamos el cansancio de ellos por delante, porque cometían muchísimos más errores, sobre todo en la zona de las laderas. Solo 3 vueltas para el final, 18 segundos de ventaja, pero Van Zonneveld, aunque parecía que iba abriendo poco a poco hueco, Van der Haar también estaba apretando, y algunas referencias que nos daban era de que estaba recortando poco a poco segundos en esta zona. Pero Van Zonneveld iba a por su primer campeonato de Europa, había ganado el sub-23 pero nunca en la categoría élite, ya cambios de bici prácticamente en cada una de las vueltas. Nuevamente en la zona de las laderas, problemas para Van Zonneveld, pero caída de Van der Haar, que se iba al suelo, y aunque intentaba subirse, volvía a cometer unos errores que le daban bastante más ventaja a un Van Zonneveld que buscaba esas referencias en las zonas donde el circuito se cruzaba, y estaba volviendo a aumentar esa ventaja a 2 vueltas del final, que se mantenía por encima de los 20 segundos. Nuevo cambio de bicicleta de Van der Haar, pero Van Zonneveld no estaba perdiendo nada de fuerza, ni mostrando síntomas de debilidad, y también aprovechando para cambiar la bici y aligerar el peso, seguía dándolo todo, y sin arriesgar en las zonas de bajada, al igual que Van der Haar, que seguía intentando recortar, pero cada vez se le hacía más difícil la zona de las laderas. Y llegábamos a la última vuelta del circuito, y la diferencia se había ampliado a unos 40 segundos. Si no cometía errores, parecía que Van Zonneveld se llevaría este campeonato europeo, y la segunda plaza sería para Van der Haar. Última vuelta donde lo daba todo, y seguía sin arriesgar en las zonas donde podría haber esos problemas mecánicos. Últimas 2 zonas a pie de la parte final del circuito, mirando hacia atrás y viendo que no tenía rivales que le quitaran este campeonato de Europa, y llegaba a línea de meta. Victoria para Michael Van Zonneveld, victoria bajándose y cogiendo su bicicleta y celebrando con muchísima rabia. Van der Haar, que había tenido muchos problemas en esa zona de la ladera, tenía que conformarse con el segundo lugar después de 2 años ganando esta prueba, y ya solo faltaba la posición del podio de la tercera plaza, que era para Laurens Zwick, que prácticamente se ha llevado en esa tercera plaza toda la carrera. Y también veíamos la lucha por el cuarto lugar, donde veíamos a Felipe Orts en sexto lugar, finalmente cuarto para Nieuwenhuis,
Ku se llevaba el quinto lugar, Felipe Ors sexto, y ahora os enseño el resto del top 10, que no hemos visto mucho de esa batalla, pero lo importante, la victoria y la emoción de Michael Van Zorenhout después de ganar su primer campeonato de Europa en élite. Y aquí vemos esas imágenes del podio, como le daban ese premio, esa medalla de bronce a Zwick por el tercer lugar, Van der Haar, que se llevaba la plata, ese segundo lugar, y el maillot de campeón europeo, que ya lo veremos vestirlo a partir de la semana que viene, para Michael Van Zorenhout. Así ha quedado el campeonato de Europa de ciclocross. Ahí arriba os dejo el resumen de la carrera femenina por si también le queréis echar un vistazo. Aquí también el top 10 por si queréis parar el vídeo y verlo al detalle. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.